En este video hablaremos de la protección diferencial. Hablaremos del principio de funcionamiento, de la corriente de operación y la corriente de restricción. Quédate hasta el final si quieres conocer las distintas expresiones que existen para la corriente de restricción. Protección diferencial. Según Meisen, un relé diferencial es un relé que opera cuando la diferencia vectorial de dos o más cantidades eléctricas similares excede un valor predeterminado. La protección diferencial es la principal protección de cualquier dispositivo. Cuando está correctamente configurada, la protección diferencial es la única protección que es completamente selectiva. Por esta razón, la protección diferencial es la primera que se considera, y la opción de protección primaria para equipos. Para equipos pequeños como generadores, barras, transformadores, etc., los CTS están cerca, y es fácil interconectar los secundarios a los relés. Para dispositivos más grandes como líneas de transmisión, es difícil tener los secundarios de los CTS en un mismo lugar, por lo que es necesario tener un canal de comunicación para hacer la protección diferencial. Principio diferencial. La regla de protección diferencial es básica. La suma de las corrientes que entran a la zona protegida debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Cuando la afirmación anterior no se cumple, hay una condición anormal en la zona protegida. Hay que considerar que las corrientes medidas tienen un error intrínseco debido a la corriente de excitación de los CTS, incluso con CTS de la misma relación de transformación y del mismo fabricante. Este error también se debe a pequeñas diferencias en las ramas de pérdida y las ramas de magnetización de los CTS. Por lo tanto, desde el punto de vista de medición, las corrientes que fluyen hacia la zona protegida son ligeramente diferentes a las corrientes que fluyen fuera de la zona protegida. Cuando ocurre una falla externa, la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale puede ser grande. Las fallas externas pueden causar aumentos repentinos en las corrientes, produciendo saturación del CT y posiblemente un nivel de DC que puede producir grandes corrientes de operación transitorias. Por lo tanto, se utilizan relés con retardo de tiempo dado que no es práctico configurar un relé instantáneo. La corriente de arranque de esta curva de sobrecorriente debe configurarse para evitar el funcionamiento en todas las posibles fallas externas. Los valores típicos para las corrientes de arranque se encuentran entre 0,14 y 3,0 amperios, según los estudios de fallas. La ilustración del principio diferencial se muestra en la figura. La figura de la izquierda muestra los casos de operación normal y falla externa, y la figura de la derecha muestra una falla interna. La corriente de operación se calcula aplicando una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo en el que está conectado el relé. Para funcionamiento normal y fallas externas, esta corriente de operación es la diferencia entre las corrientes de excitación de los transformadores de corriente. Estas corrientes de excitación pueden ser grandes para fallas externas, más aún cuando hay un componente transitorio de DC. Para fallas internas, la corriente de operación es grande, lo que permite al relé diferenciar fallas internas y externas. El principio diferencial se puede aplicar a transformadores de potencia, pero se debe tener cuidado para compensar el cambio de magnitud y ángulo de fase entre el primario y el secundario para diferentes grupos de conexión. Los relés diferenciales descritos en esta sección rara vez se aplican en la industria. La operación del relé diferencial porcentual se basa en la comparación entre una corriente de operación y una corriente de restricción, de las cuales hablaremos a continuación. Cantidades comparadas, corriente de operación y corriente de restricción. Como se mencionó en el capítulo de introducción, todos los sistemas de protección se tratan de entender comparadores. En el caso de los relés diferenciales, las cantidades comparadas son la corriente de operación y la corriente de restricción, que se mostraron anteriormente. Estas dos cantidades se explican en las siguientes subsecciones. Corriente de operación. La corriente de operación es la cantidad que tiende a hacer operar el relé diferencial. La corriente de operación es el resultado de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo donde se encuentra la bobina de operación. En el caso de operación normal y fallas externas, la corriente de operación es la diferencia entre la corriente medida en la entrada de la zona o equipo protegido y la corriente medida en la salida de la zona o equipo protegido. Dado que las corrientes de entrada y salida son las mismas, la corriente de operación es la diferencia entre las corrientes de excitación de los CTS usados para medir las corrientes primarias.
Estas corrientes de excitación son pequeñas para el funcionamiento normal y la mayoría de las fallas externas, pero se debe tener cuidado para evitar disparos falsos por fallas externas. Para fallas internas, la corriente de operación es la suma de las corrientes de entrada que alimentan la falla. En este caso, la corriente de operación puede ser tan grande como el doble de la corriente medida por los TC. Por esta razón, se debe realizar una buena discriminación para detectar condiciones anormales dentro de la zona protegida. Corriente de restricción. La corriente de restricción tiende a inhibir el funcionamiento del relé diferencial. La corriente de restricción es una combinación de la corriente medida por los ETS en la entrada y salida de la zona protegida. Hay una variedad de fórmulas para calcular la corriente de restricción que dependen del fabricante del equipo de protección. Algunas de las fórmulas de uso común para calcular la corriente de restricción se enumeran a continuación. Ninguna de estas expresiones es que esté bien o mal, son expresiones igual de válidas. La intención de la corriente de restricción es tener un valor que aumenta a medida que aumenta la corriente medida por los TC, lo que obliga a que la corriente de operación sea mayor a medida que aumenta la corriente de restricción. En estas figuras actualizo el esquema presentado anteriormente. Lo único que cambia es que agregamos un par de relés adicionales que se encargan de medir la corriente de restricción. En esta diapositiva presento la bibliografía usada para hacer este video.